Bueno, muy buenos días. Veo a Brian Alexander. Buenos días. A Janet. Buenos días. Héctor Buenos días, Rodríguez. doctor. Bueno, ya todos están con las tres notas del 30, 30 y 40%. Ya todos están calificados. Bueno, entonces vamos. Ya todos están con notas. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de las sucesiones en términos generales. Ok. Bueno. ¿Sí me están oyendo? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí, señor. Bueno, ok. Bueno, en el libro tercero del Código Civil encontramos las sucesiones por causa de muerte y las donaciones entre vivos. La transmisión de derechos por causa de muerte se denomina sucesión. ¿Ok? ¿Cuántas sucesiones hay o cuántas clases de sucesiones hay? Está la sucesión testamentaria, cuando los herederos son llamados a recibir en virtud de un testamento, testamentaria. Intestada o apintestato, como llaman también, cuando son llamados a recibir la herencia en virtud de la ley. Pero también puede ser la sucesión parte testada y parte intestada. La doctrina ha traído otro tipo de sucesión, aparte de la testada, de la intestada, y que puede ser testada e intestada. La doctrina ha denominado una nueva sucesión contractual. ¿Cuál es esa sucesión contractual? Cuando una persona en vida decide repartir sus bienes o parte de ellos entre sus futuros herederos mediante donaciones entre vivos. Entonces, conforme al artículo 1243 del Código Civil, un padre puede anticipar a sus hijos lo que les pueda corresponder por concepto de legítimas o de mejoras. Iremos a ver qué dice el 1243. ¿Alguien tiene por ahí el código a mano? 1243, ¿qué dice? Bueno, entonces, buscando el artículo 487 del Código General del Proceso, 487 del Código General del Proceso, tenemos el parágrafo del artículo 487. ¿Qué dice el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso? El parágrafo 487 del Código General del Proceso prevé la partición del patrimonio en vida para adjudicar todo o parte de sus bienes.
Dice parágrafo, la partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiere efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública. Entonces, el 487 prevé la partición del patrimonio en vida para adjudicar todo o en parte sus bienes. Entonces, esto hay que hacerlo por escritura pública, dice el parágrafo. Parágrafo del artículo 487. Bueno. Distintas clases de asignatarios los vamos a llamar herederos y legatarios. Asignación por causa de muerte es la que hace la ley o el testamento de un difunto para suceder. Son asignatarios las personas que tienen derecho a recibir bienes en una herencia. Son asignatarios. ¿Qué son las asignaciones? Son los bienes que recibe el asignatario por causa de muerte. ¿Qué dice el artículo 1010 del Código Civil? Si alguno de ustedes tiene por ahí el código a mano. 1010 del Código Civil. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunto para suceder en sus bienes. Entonces, se llaman asignaciones las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Entonces, las asignaciones a título universal se llaman herencias y el asignatario de la herencia es heredero. Entonces, las asignaciones a título universal se llaman herencias y el asignatario se llama heredero. Las asignaciones a título singular se denominan legados y el asignatario de esos legados se va a llamar legatario. De los derechos de que es titular una persona, los hay que son transmisibles y unos que no son transmisibles. Los derechos patrimoniales son transmisibles. Los extrapatrimoniales y los políticos son intransmisibles. Entonces, repitamos. ¿Cuáles son los derechos transmisibles por causa de muerte y cuáles son los derechos intransmisibles por la misma causa? Entonces, de los derechos transmisibles por causa de muerte, son los patrimoniales. Los derechos patrimoniales son transmisibles. Los extrapatrimoniales y los políticos son intransmisibles. Son transmisibles por acto entre vivos o por causa de muerte los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son transmisibles por acto entre vivos o por causa de muerte. Se clasifican en derechos reales, personales o de crédito, inmateriales y universales. Derecho real. Si miramos el artículo 665 del Código, 665 del Código, nos va a definir qué es un derecho real. 665
665. 665 del Código Civil. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Y de estos derechos nacen las acciones reales. Entonces, derecho real, artículo 665, que nos dice que es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y que son derechos reales el de dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activos. Los derechos de propiedad y los demás derechos reales son transmisibles por causa de muerte. En cambio, no son transmisibles los derechos reales cuya duración se limita a la vida del causante, como sería el usufructo, el uso o la habitación. Los derechos personales o de crédito se transmiten tanto por el aspecto activo como por el pasivo. Los herederos pasan a ser acreedores de los deudores que tenía el causante en el momento de su muerte y pasan a ser deudores de los acreedores que asimismo tenía el causante en ese momento. Sin embargo, existen algunas obligaciones que los herederos no pueden cumplir como obligaciones de hacer, como la que ha adquirido un médico para realizar una operación quirúrgica y muere. Si muere el médico, se extingue la obligación. Hay unos derechos inmateriales. Esos derechos inmateriales se clasifican en derechos de autor. Los derechos de autor, que es la propiedad intelectual, y los derechos industriales, que es la propiedad industrial. La explotación económica de estos derechos de autor, o sea, de la propiedad intelectual, y los de la propiedad industrial, se transmiten por causa de muerte. Es decir, la explotación económica de estos derechos es susceptible, transmisible por causa de muerte. Derechos universales. A la muerte de una persona, su patrimonio se convierte en una universalidad. Una universalidad, la sucesión es una universalidad. Un conjunto de derechos patrimoniales que han de adjudicarse a sus herederos. Por eso la herencia es una universalidad jurídica, porque hay bienes muebles, inmuebles, hay joyas, hay de todo. Derechos intransmisibles por causa de muerte. ¿Cuáles son esos derechos intransmisibles por causa de muerte? Los derechos extrapatrimoniales, o sea, derechos de la personalidad o derechos humanos, y los derechos de familia. Igualmente, los derechos políticos son intransmisibles por causa de muerte. Entonces, ¿cuáles son los derechos intransmisibles por causa de muerte? Los llamados extrapatrimoniales, los derechos de familia y los derechos políticos son intransmisibles por causa de muerte. Bueno. ¿Cuáles son los efectos que produce la apertura de la sucesión? La apertura de la sucesión trae tres efectos principales. El momento de la apertura de la sucesión
determina quiénes son los herederos. El momento de la apertura de la sucesión determina quiénes son los herederos. Solo pueden serlo quienes existan para ese momento. Segundo efecto. El lugar donde se efectuó la apertura de la sucesión indica cuál es el juez o notario que debe conocer el trámite de sucesión. Y tercero, la apertura de la sucesión indica cuáles son los bienes que tienen la calidad de herencia. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la apertura de la sucesión? Son tres. Son tres los principales efectos de la apertura de la sucesión. Repito, el primero, el momento de la apertura de la sucesión determina quiénes son los herederos. Y solo pueden serlo quienes existan para ese momento. B, el lugar donde se efectuó la apertura de la sucesión indica cuál es el juez o notario que debe conocer de la sucesión. Y tercero, la apertura de la sucesión indica cuáles son los bienes que tienen la calidad de herencia. Delación de la herencia. ¿Qué entendemos por delación de la herencia? La delación de la herencia es el actual llamamiento de la ley para aceptarla o repudiarla, de conformidad con el artículo 10.13 del Código Civil. La delación señala la adquisición de los derechos sucesorales o hereditarios por los herederos o legatarios. Esta adquisición es provisional porque puede repudiarla y se convierte en definitiva con la aceptación. La herencia se defiere, es decir, la herencia se confiere a quienes tienen vocación hereditaria en el momento de la muerte del causante. La herencia o legado se refiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. La apertura se distingue de la delación, en que en la primera, la apertura, se toma en cuenta el hecho de un patrimonio que queda sin titular y que es necesario transmitir a otra u otras personas vivas. Y en la segunda se hace un llamamiento a las personas dotadas de vocación hereditaria para que manifiesten si aceptan o repudian la herencia. Dispone el artículo 1282 del Código Civil que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Con la aceptación de la herencia, el heredero adquiere en forma definitiva los derechos hereditarios. Adquiere la calidad de heredero para demandar o ser demandado. Se entiende que alguien toma el título de heredero cuando lo hace en escritura pública o privada, según el artículo 1299. Bueno. Entonces uno puede aceptar o repudiar la herencia. ¿Qué dice el artículo 1290 del Código Civil? 1290 del Código. Repudio presunto. 1290 del Código Civil. A ver, yo estoy... ¿Me quiere leer, por favor, el 1289 después el 1290?
Doctor, 1289, artículo 1289 Código Civil, demanda de declaración de aceptación o repudio de la herencia. Eso. Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de cualquiera persona interesada en ello, o declarar si acepta o repudia, y hará esta declaración dentro de los 40 días siguientes al de la demanda. En caso de ausencia del asignatario o de estar situados los bienes en lugares distantes o de otro grave motivo, podrá el juez prorrogar este plazo, pero nunca por más de un año. Durante este plazo, tendrá todo asignatario la facultad de inspeccionar el objeto asignado, podrá implorar las providencias conservativas que le conciernan y no será obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o testamentaria, pero podrá hacerlo el albacea o curador de la herencia yacente en sus casos. El heredero durante el plazo podrá también inspeccionar las cuentas y papeles de la sucesión. Si el asignatario ausente no compareciere, por sí o por legítimo representante, en tiempo oportuno se le nombrará curador de bienes que le represente y acepte por él con beneficio de inventario. Pero aquí hay algo que, que tiene el 1290. Ese era el 1289, doctor. Bueno, entonces léeme el 1290, por favor. El 1290 dice repudio presunto. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. Exactamente. Entonces el asignatario en mora de decir si acepta o repudia. Si está en mora de declarar eso, entonces se entiende que repudia. Eso es lo que dice el artículo 1290. Bueno. La repudiación, como ya leímos, el 1290 dice que se entenderá que repudia. La repudiación constituye un negocio jurídico unilateral que exige una declaración de voluntad del heredero en el sentido de repudiar la herencia. La repudiación puede ser pura y simple. Por tanto, no se puede aceptar o repudiar condicionalmente ni hasta cierto día o desde cierto día, según el 1284. La aceptación o la repudiación de una herencia o legado es un acto indivisible. ¿Por qué? Porque no se puede aceptar una parte o una cuota de la herencia y repudiar el resto. O la acepta o repudia la totalidad de ella. O la acepta completa o la repudia. Bueno, ¿qué es el beneficio de inventario? Con el fin de impedir la confusión del patrimonio del deudor con el de la herencia desde la apertura de la sucesión, el legislador instituyó la figura del beneficio de inventario y el beneficio de separación de patrimonio. El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor de los bienes que han heredado. Es decir, si recibo 20, hasta 20 pago. Todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero. En caso de que el heredero guarde silencio acerca de si acepta la herencia con beneficio de inventario, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. Esto es Código General del Proceso, artículo 488.
El artículo 488 del Código General del Proceso nos dice: desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los indicados que indica el artículo 1312 del Código Civil o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida podrá pedir la apertura del proceso de sucesión. Y en el numeral cuarto de ese artículo 88 dice: cuarto, la manifestación de si se acepta la herencia pura y simple o con beneficio de inventario cuando se trata de heredero. En caso de que guarde silencio, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. Entonces, esas son de las herencias que debe aceptarse con beneficio de inventario, tal y como lo tiene establecido el 488 del Código General del Proceso. Hay otras herencias que deben aceptarse con beneficio de inventario. La herencia de los coherederos. Cuando unos quieren aceptar con beneficio de inventario y otros no, pues el Código Civil en el artículo 1305 dice que todos están obligados a aceptar con beneficio de inventario. ¿Qué otra herencia debe aceptarse con beneficio de inventario? Las herencias del fisco y de todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario, tal y como lo dispone el artículo 1307 del Código Civil. Las herencias dejadas a los incapaces se aceptarán con beneficio de inventario. Y los herederos fiduciarios son obligados a aceptar con beneficio de inventario. Bueno. Sucesión intestada. O sea, cuando no hay testamento. La norma general es la de la sucesión testada, en la que el testador dispone la forma en la que se han de distribuir sus bienes después de sus días. Sin embargo, en caso de que no haga uso de este derecho, la ley suple su voluntad y regla la distribución de sus bienes. La sucesión intestada es la que se hace en virtud de la ley o ab intestato, y su fundamento es la presunta voluntad del causante. La ley ha establecido determinados órdenes hereditarios que tienen el carácter de orden público, por lo que el causante no los puede desconocer. En los órdenes hereditarios de los hijos y de los padres, estos son rigurosos, teniendo más libertad en los demás órdenes hereditarios referidos a los hermanos y sobrinos. Casos, hay 3 casos, la ley señala 3 casos en los que procede la sucesión intestada. 3 casos en los que procede la sucesión intestada. Primero, cuando el difunto no dispuso de sus bienes o de una parte de ellos. Ahí hay que hacer sucesión intestada. Segundo, cuando dispuso de ellos, pero no lo hizo conforme a derecho. Y tercero, cuando no han tenido efecto sus disposiciones testamentarias. Bueno, la ley establece unos órdenes hereditarios. No es que se muere una persona y entonces empiezan a reclamar la herencia de cualquier manera. Vamos a ver los órdenes hereditarios que tenemos en la actualidad.
En la actualidad, en el derecho colombiano, se distinguen 5 órdenes sucesorales: ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuge, los sobrinos y cónyuge sobreviviente, y por último el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Miremos el primer orden, los hijos. Dispone el artículo 1045 del Código Civil que este orden hereditario está formado por los hijos legítimos, adoptivos y extrapatrimoniales. Excluyen a todos los otros herederos y reciben entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Segundo orden hereditario: los ascendientes de grado más próximo y el cónyuge. El artículo 1046 del Código Civil y en la redacción del artículo 5 de la Ley 29 del año 82 dispuso que si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas. Los ascendientes son los padres y a falta de aquellos los abuelos y los padres adoptantes. La expresión cónyuge incluye al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que formó con el causante, a quien sobrevive una unión de hecho. Eso interpretó la Corte Constitucional en sentencia C-238 del año 2012. El tercer orden hereditario, hermanos y cónyuge. Conforme al artículo 1047 del Código Civil, en la redacción del artículo 6 de la Ley 29 del 82, si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para el cónyuge y la otra mitad para aquellos por partes iguales. Si falta el cónyuge, llevarán la herencia a los hermanos, y a falta de hermanos, llevará la herencia al cónyuge. Los hermanos carnales, que se llaman de doble conjunción, los hermanos carnales o de doble conjunción, recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos o hermanos medios o de simple conjunción. Los hermanos fallecidos antes que el causante, son representados por sus hijos. La representación en este orden hereditario se da cuando no todos los hermanos hayan muerto, pues de ser así, heredaría el cónyuge. Cuarto orden hereditario, los sobrinos. A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos. Y el quinto orden hereditario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si el causante no deja a su muerte descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos, cónyuges, sobrinos, es llamado a suceder el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, el Instituto Colombiano puede abrir una sucesión porque es el quinto orden hereditario. Bueno.
Asignaciones modales. Lo que se asigna algo a alguna persona para que lo tenga por suyo, con el fin de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, es un modo y no una condición suspensiva. Los asignatarios a título universal son herederos. Los asignatarios a título universal son herederos. Representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. El asignatario que ha sido llamado a la sucesión en términos generales no designan cuotas como sea fulano, como la siguiente, que sea fulano mi heredero o dejo mis bienes a fulano. Y asignaciones a título singular con cualquier palabra que se les llame y aunque en el testamento se les califique de herederos son legatarios. No representan al testador, no tienen más derechos ni cargas que las que expresamente se les confiera o se imponga. El legado puede ser en especie, de cosas fungibles, de cosas futuras, de género, de terrenos. En ella incluye las servidumbres necesarias, los derechos y acciones de cosas empeñadas. El derecho de... Bueno, las asignaciones forzosas. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Son 4. Las asignaciones forzosas constituyen un límite al derecho de testar libremente y son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias. Son asignaciones forzosas. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. La porción conyugal que se extiende a las parejas del mismo sexo. Las legítimas y la cuarta de mejoras. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Los alimentos, la porción conyugal, las legítimas, la cuarta de mejoras. ¿Qué es la porción conyugal? Es muy importante dejar claro qué es eso. La porción conyugal es la parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge o compañero sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia, según el artículo 1230 del Código Civil, teniendo derecho a ella aún el cónyuge divorciado que no dio lugar al divorcio por su culpa. Aquí leer artículos 1230 y 1231. El derecho nace al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge o compañero, de manera que si el cónyuge o compañero sobreviviente adquiere posteriormente otros bienes, no pierde ese derecho. E igualmente, si al tiempo de fallecer su cónyuge no tuvo derecho a la porción conyugal, no lo adquiere por caer posteriormente en la pobreza. La porción conyugal se puede complementar en el caso de que el cónyuge o compañero sobreviviente tuviera bienes, pero de valor inferior al de la porción conyugal. Entonces, el cónyuge o compañero sobreviviente podrá a su arbitrio retener lo que posea o se le deba, renunciando a la porción conyugal, o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. ¿Cuál es el monto de la porción conyugal? El monto de la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. Habiendo tales descendientes, el viudo o la viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa de un hijo, según el 1236.
Si el cónyuge sobreviviente hubiera de percibir en la sucesión del difunto a título de donación, herencia o legado, más de lo que corresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la parte de los bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio. ¿Qué entendemos por legítima? Legítima es la cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Los legitimarios entonces son herederos según el 1239. Y según el 1240, ¿quiénes son legitimarios? Son legitimarios conforme al 1240 los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente o representados por su descendencia legítima o extramatrimonial. ¿Quiénes son legitimarios? Los hijos legítimos, adoptivos, extramatrimoniales. Los ascendientes, los padres adoptantes, los padres de sangre del hijo adoptivo de forma simple. ¿Qué es la cuarta de mejoras? Habiendo legitimarios en la sucesión, la masa de bienes previas las deducciones se divide en 4 partes. 2 de ellas, o sea, la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas. La cuarta, para las mejoras con que el testador haya querido favorecer a uno o más de sus descendientes o hijos extrapatrimoniales. Otra cuarta que ha podido disponer a su arbitrio es la cuarta de libre disposición. Bueno. ¿Qué son los desheredamientos? ¿O qué es el desheredamiento? El desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima, de conformidad con el 1265 del Código Civil. Vamos a ver dónde está el 1265. Miremos. 1265. El desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Entonces, ¿qué es el desheredamiento? Es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Eso dice el 1265. ¿Cuáles son las causales para el desheredamiento? Entonces, pasemos a mirar el 1266. 1266. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes. Primero, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. Segundo, por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución pudiendo. Tercero, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar. Cuarto, por haberse casado sin el consentimiento de su ascendiente, estando obligado a obtener ese consentimiento. Quinto, por haber cometido un delito a que se haya aplicado alguna de las penas asignadas en el numeral cuarto del artículo 315, o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames, a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado. Los ascendientes podrán ser desheredados por cualquiera de las 3 primeras causas, causales de desheredamiento. Bueno, entonces,
1266 del Código Causales. Requisitos del desheredamiento. El 1267 nos dice, el desheredamiento debe hacerse en el testamento en forma específica y además que se hubiere probado judicialmente en la vida del testador o las personas a quienes interese el desheredamiento no lo probaren después de su muerte. La reclamación de la legítima del desheredado caduca en 4 años, contados de la apertura de la sucesión o desde cuando haya cesado la incapacidad de administrarse al tiempo de abrirse la sucesión. La reclamación de la legítima del desheredado caduca en 4 años. Nosotros tenemos una amable discusión. Tengo una amable discusión con una compañera de ustedes. Porque dice que caduca. Y yo pregunto si no será más bien prescripción. Bueno. ¿Qué es el testamento? Miremos a ver qué dice el artículo 1055 del Código Civil. 1055 del Código Civil. Artículo 1055 del Código Civil. Define este artículo el testamento como un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, el 1055 nos define qué es el testamento. Si bien la ley clasifica los testamentos en solemnes y menos solemnes, es preciso atender a que el testamento solemne es el que debe ser otorgado ante notario. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las formalidades que la ley requiere y se clasifica en abierto y cerrado. Entonces el testamento es solemne y se clasifica en abierto o cerrado. El testamento abierto se llama también nuncupativo o público. ¿Por qué? Porque allí el testador hace sabedor de sus disposiciones a los testigos y al notario. En el testamento cerrado, que se llama secreto, no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de tales disposiciones. El testamento menos solemne o privilegiado es aquel en el que pueden omitirse algunas de las solemnidades establecidas por la ley en consideración a circunstancias particulares expresamente señaladas en ella. Son privilegiados el testamento verbal, el testamento militar y el testamento marítimo. ¿Qué testamentos son privilegiados? El verbal, el militar y el marítimo. Bueno. ¿Qué características tiene el testamento? Atendiendo a la noción que de testamento trae el artículo 1055 del Código, es un acto más o menos solemne. Podemos concluir que el testamento es un negocio jurídico unilateral, personalísimo, solemne, revocable y de disposición de bienes por causa de muerte. Entonces, ¿qué es el testamento? Es un negocio jurídico unilateral, personalísimo, solemne, revocable y de disposición de bienes por causa de muerte. Es un negocio jurídico unilateral.
si es una declaración unilateral de voluntad y es independiente de si los herederos o legatarios aceptan o repudian. En consecuencia, el testamento es un negocio jurídico distinto y autónomo de la aceptación de la herencia. Segunda característica, el testamento es un acto de una sola persona. Las cláusulas contenidas en un testamento otorgado por dos o más personas al mismo tiempo serán nulas. El testamento es un negocio personalísimo. La facultad de testar es indelegable, excluyendo la posibilidad de representación. Solemnidades. El testamento es un acto más o menos solemne, como dice el artículo 1055. El testamento es un acto más o menos solemne. Y si bien al lado del testamento solemne se instituye al menos solemne privilegiado, el testamento es siempre formal. Carácter esencialmente revocable. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Y por último, es un acto de disposición de bienes. En el testamento, el testador hace disposición mortis causa de sus bienes. De lo contrario, será una disposición de última voluntad y no un testamento en sentido material. Capacidad testamentaria. Hemos dicho que el testamento es un negocio jurídico. Como tal, requiere de la existencia de los elementos de todo negocio jurídico, como son la capacidad, la declaración de voluntad y el objeto. Al hablar de la capacidad, es necesario distinguir entre la capacidad de goce o de ejercicio, la capacidad de derecho. Entonces, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, la capacidad de derecho es la que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona, tiene capacidad de ejercicio. O le llaman también capacidad de obrar o capacidad legal, que es la que consiste en que la persona se pueda obligar sin el ministerio o la autorización de otra persona, según el artículo 1502 del Código Civil. El 1502 creo que trae lo que se llama la ley del contrato, así como existe la ley del monte, entonces existe la ley del contrato. 1502, para que una persona se obligue para con otra, es necesario primero que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa ilícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Las personas que han cumplido 18 años de edad tienen normalmente capacidad para obrar, para celebrar negocios jurídicos. Las personas púberes mayores de 14 años son capaces para testar. En lo demás se siguen las reglas generales. Son inhábiles para testar. ¿Quiénes son inhábiles? Busquemos artículo 1061 del Código. Son inhábiles para testar, dice el 1061. El impúber, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. Entonces son inhábiles las que menciona el artículo 1061. El impúber, el que se halle bajo interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebrio, todo el que de palabra por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Esos son inhábiles para testar.
Y las personas que no se comprenden en esa enumeración son hábiles. Inhábiles los que están en esa enumeración del 1061. Y los que no están son hábiles. Bueno. Bueno, miremos. ¿Cuánto inexistencia del testamento? El testamento es inexistente cuando falta una condición esencial para su constitución, como cuando falta la presencia del notario. El testamento puede ser nulo. El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo 1271, si mal no estoy, o 1273. Entonces, el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidades es nulo, aunque posteriormente debe existir la causa, y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causales de inhabilidad. También es nula el testamento que se haya hecho por la fuerza. El testamento solemne es siempre escrito. Se otorga ante notario y ante testigos, según el 1067 del Código. El testamento solemne es siempre escrito, dice el 1067. Se otorga ante notarios y testigos. Testigos inhábiles en un testamento solemne. Miremos artículo 1081. No podrán ser testigos en un testamento solemne conforme al artículo 1081 del Código. Los menores de 18 años no pueden ser testigos. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón. Los condenados a pena privativa de la libertad superior a 1 año. Los amanuenses del notario que autorizara el testamento. Los extranjeros no domiciliados en Colombia. Las personas que no entienden el idioma del testador. Los ascendientes, descendientes y parientes dentro del 3er grado de consanguinidad o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento. El cónyuge del testador. Los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del funcionario que autorice el testamento. Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las relaciones que generan inhabilidad. Todos estos son testigos inhábiles. El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador y el que haya confesado en su última enfermedad. Los herederos y legatarios en general, todos aquellos a quienes resulte un provecho directo del testamento. Bueno. 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en el lugar en que se otorga el testamento. Y al menos uno debe saber leer y escribir cuando solo concurran
3 testigos, y 2 cuando ocurrieren 5. Testamento abierto. El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante notario y 3 testigos conforme al 1070. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedor de sus disposiciones al notario y a los testigos, quienes presenciarán en todas sus partes el testamento. Bueno, el testamento tiene un contenido pues, nombre y apellido del testador, lugar del nacimiento, nación a la que pertenece, si está o no avecindado en el territorio, la edad, circunstancia de hallarse en su entero juicio, nombre de las personas con quien o con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos o legitimados en cada matrimonio y de los hijos extramatrimoniales del testador, con distinción de los hijos vivos o muertos, nombre y apellido y domicilio de cada uno de los testigos, etcétera, etcétera. Ese contenido del testamento en términos generales. Por mandato del artículo 1074 del Código Civil, el testamento será leído en alta voz por el notario. Mientras el testamento se lee, el testador debe estar a la vista de todo el mundo y los testigos oirán todo el tenor de sus disposiciones. Y el acto termina con las firmas. ¿El ciego puede testar? Sí. El ciego solo puede testar mediante testamento abierto y ante notario, dispone el artículo 1073 del Código Civil. Este testamento será leído dos veces, la primera por el notario y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. En el testamento se hará especial mención de esta solemnidad, que se trata de un ciego. Bueno. El mudo y el sordomudo pueden hacer testamento. Miremos, a ver. Cuando el testador no pudiera entender o ser entendido de viva voz, solo podrá otorgar testamento cerrado, como lo dispone el 1081 del Código Civil. El testador escribirá de su letra sobre la cubierta de la palabra testamento o el equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando a lo menos su nombre, apellido y domicilio, la nación a que pertenece. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del notario y los testigos, tal como tiene el 1080. Bueno. Reforma del testamento. La acción de reforma del testamento es judicial y la tienen los legitimarios a quienes el testador no les haya hecho dejado lo que por ley les corresponde, que son su legítima, rigurosa o efectiva, y caduca en 4 años contados del día en que tuvieron conocimiento del testamento y su calidad de legitimario. Y si el legitimario al tiempo de la apertura de la sucesión era incapaz de ejercer sus derechos, el término de caducidad comenzará a correr desde el día en que cese la incapacidad. Ustedes saben de quién son las palabras, lo escrito está.
Resulta que Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal, el máximo tribunal de los judíos. Entonces, Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín. La ley ordenaba que debía ponerse en forma sintética, en síntesis, como una tablillita en el sitio donde iba a ser ejecutado la persona. Entonces el Sanedrín ordena, pues, como ellos no tenían la jurisdicción de sangre, acuden donde Poncio Pilato para que Poncio Pilato confirme la sentencia a muerte proferida por el Sanedrín. Entonces el Sanedrín condenó a muerte en cruz a Jesús y le puso el letrerito INRI. Eso se lo hizo Poncio Pilato, puso INRI. Cuando los judíos vieron que Poncio Pilato había puesto esa tablilla en la cruz de Jesús, INRI, le dijeron: tienes que cambiar eso, nosotros no aceptamos que tú pongas eso. Y entonces Poncio Pilato dijo: no, lo escrito está. Es que nosotros no podemos aceptar que tú digas que ese loco poseso endemoniado es rey nuestro. Entonces Poncio Pilato dijo: no, lo escrito está. Entonces el INRI es Jesús Nazarenus Rex Judici. Entonces los judíos querían quitar ese INRI, pero Poncio Pilato no aceptó. Entonces él dijo: lo escrito está, y no lo cambio. Y entonces quedó como causa para la crucifixión de Jesús el ser rey de los judíos. INRI, Jesús Nazarenus Rex Judici. Yo les dije que alguna vez un alumno, en forma muy seria, me dijo que INRI había sido la causa por la cual Jesús había fallecido. Y cuando yo le pregunté cuál fue la causa, me dijo que Jesús murió de irritación. De irritación. Y lo dijo serio, perdido. Terrible eso, ¿no? Irritación. Bueno. ¿Cuáles son las sucesiones susceptibles de ser liquidadas notarialmente? Sucesiones susceptibles de ser liquidadas notarialmente. Por este trámite pueden ser liquidadas las sucesiones intestadas, las testadas, las contractuales y las mixtas, o sea, en la que es parte testada y parte intestada, a condición de que se cumplan los requisitos de procedibilidad. Entonces, pueden liquidarse ante notario público las herencias de cualquier cuantía y las sociedades conyugales cuando fuera el caso.
siempre que los herederos, el heredero único, el legatario y el cónyuge sobreviviente o los cessionarios sean capaces. El decreto 2651 del año 91, en su artículo 33, autorizó el trámite de liquidación de sucesiones y sociedades conyugales en las que los herederos, legatarios o cónyuges supérstite sean menores o incapaces si se cumplen con unos requisitos. Entonces, hoy es posible tramitar ante notario la sucesión y la liquidación de sociedades conyugales cuando alguno de los interesados sea menor de edad, a condición de que al menos uno de ellos sea capaz. ¿Cuáles son los requisitos? Personas plenamente capaces, que procedan de común acuerdo, que lo soliciten por escrito mediante apoderado. Bueno. La solicitud para la sucesión, para la liquidación, para poder liquidar ante notario una sucesión. Si la persona es casada, si de los documentos aportados con la solicitud se desprende que el causante había contraído matrimonio, la solicitud será presentada conjuntamente con el cónyuge sobreviviente, a menos que se demuestre su muerte o la disolución de la sociedad conyugal. Dispone el numeral segundo del artículo tercero del decreto 902 del año 88. Numeral segundo, artículo tercero del decreto 902 de 1988, modificado por el artículo tercero del decreto 1279 del 89, que si la solicitud y la documentación se ajustan a la ley, el notario lo aceptará mediante acta y ordenará la citación de los interesados. Entonces, ¿cómo se hace esa citación? La citación de las personas que tengan derecho a concurrir a la liquidación se hará por medio de edicto emplazatorio, que se publicará en un periódico de circulación nacional. Se difundirá por una vez en una emisora del lugar, si la hubiere, y se fija por el término de 10 días en sitio visible de la notaría. El notario dará aviso a la oficina de cobranzas o a la administración de impuestos nacionales que corresponda y comunicará a la superintendencia de notariado y registro la iniciación del trámite, informando el nombre del causante, el número de su cédula o la tarjeta de identidad. Publicado el edicto en el periódico respectivo, se presentarán al notario la página en la cual conste la publicación de aquel y exigirá la certificación de la radiodifusora que hizo la publicidad. Si faltare alguno de los requisitos exigidos, el notario devolverá la solicitud para su corrección a quienes lo hubieran presentado con las correspondientes observaciones. Bueno.
Si después de otorgada la escritura pública que pone fin a la liquidación notarial, aparecieran nuevos bienes del causante o de la sociedad conyugal, o cuando se hubiesen dejado de incluir en aquella bienes inventariados en el trámite de esa liquidación, pueden los interesados solicitar al mismo notario una liquidación adicional. Esa liquidación adicional, anoten, algunos la llaman codicilo, para lo cual no es necesario repetir la documentación que para la primera parte se hubiera presentado ni un nuevo emplazamiento, y no se requiere en este caso un nuevo aviso a la DIAN. Bueno. Puede haber trámite simultáneo de sucesiones ante diversos notarios. Si se estuvieran adelantando simultáneamente dos o más liquidaciones notariales de una misma herencia o sociedad conyugal, los notarios que conocieren de ellas deberán devolver las actuaciones a los respectivos interesados o sus apoderados, tan pronto conozcan por cualquier medio dicha situación, para que estos promuevan de común acuerdo una sola liquidación notarial o inicien un proceso judicial de sucesión. Cuando la Superintendencia de Notariado y Registro tenga conocimiento de que cursan varias liquidaciones de la misma herencia o sociedad conyugal, ordena a los respectivos notarios que procedan como acabamos de indicar. Quien tenga conocimiento de que se están adelantando simultáneamente varias actuaciones notariales para la liquidación de la misma herencia o sociedad conyugal, informará esta circunstancia a los respectivos notarios o a la Superintendencia de Notariado y Registro para que procedan a devolver las actuaciones a los respectivos interesados o a sus apoderados tan pronto conozcan por cualquier medio dicha situación, para que estos promuevan de común acuerdo una sola liquidación notarial o inicien un solo proceso de sucesión. ¿Cómo se liquida una herencia cuando el causante era propietario de bienes en el exterior? Sí, interesante esa pregunta. Liquidación de la herencia cuando el causante era propietario de bienes en el exterior. Si se trata de la liquidación de la herencia de una persona que dejó bienes en el exterior, debe tenerse en cuenta que la herencia debe liquidarse en el último domicilio del causante. Sin embargo, puede ocurrir que una persona domiciliada en Colombia deje, al ocurrir su muerte, bienes en el exterior. En tal caso, perdón, yo no sé por qué este error lo que me está estorbando. En tal caso debe atenderse a si el estado donde están ubicados los bienes es parte de un tratado que regule la sucesión y lo ha ratificado. También puede ocurrir que el causante haya fallecido en el exterior, donde tenía su domicilio y dejó bienes en Colombia. Actualmente existen tanto el sistema de la pluralidad o de la territorialidad que supone abrir tantas sucesiones como estados donde estén ubicados los bienes, y el de la unidad o de la personalidad conforme el cual la ley llamada a regir la sucesión
es el de la nacionalidad del causante o la de su domicilio. Bueno. El inciso segundo del artículo 10.12 del Código Civil dispone que la sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, excepto unas excepciones. Tales excepciones son las que se refieren al estatuto personal, al estatuto real, a la forma de los instrumentos públicos, a la sucesión intestada de extranjeros y las contenidas en los tratados públicos de que Colombia sea parte. En nuestro país han de aplicarse los tratados vigentes entre los estados partes de los mismos y los convenios consulares, y cuando esos instrumentos internacionales no existan, se acude a la aplicación de las normas pertinentes del Código Civil. Bueno. Partición. Vamos a ver cómo se reparte el patrimonio. La partición del patrimonio en vida de una persona mediante escritura pública está regulada por el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. La partición del patrimonio en vida de una persona mediante escritura pública está regulada por el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. ¿Qué dice el parágrafo? La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de tercero y los gananciales. En el caso de esto será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieran o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión. Entonces, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-683 del año 2014, magistrado por ente Mauricio González Cuervo, estudió la exequibilidad de esta norma y, de paso, la desarrolló como vamos a verlo. El decreto reglamentario 1664 del año 2015 reglamentó el citado parágrafo del artículo 487. Esta norma entró en vigencia el 1 de octubre del año 2012 por expresa disposición del numeral cuarto del 627 del Código General del Proceso. La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración se deberá hacer por escritura pública previa licencia judicial. Es competente para tramitar la solicitud el notario del domicilio del adjudicante, que es la persona que va a efectuar la partición en vida de todo o parte de su patrimonio. Esta competencia fue asignada tanto por el parágrafo al que nos hemos venido refiriendo, al disponer que tal participación deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública,
como por el decreto 1664 del año 2015. Bueno. Partición en vida, vamos a ver, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C 683 del año 2014, la solicitud de partición en vida debe reunir los siguientes requisitos. Capacidad. La persona que efectúa la partición de su patrimonio debe estar dotada de capacidad de ejercicio, es decir, debe ser mayor de edad y ser plenamente capaz. O sea, no estar afectado por incapacidad absoluta o relativa, conforme lo manda el artículo 1504 del Código Judicial, del Código Civil. Licencia judicial previa. Esta licencia debe ser tramitada ante el juez de familia del lugar del domicilio de la persona que efectúa la partición de su patrimonio. La partición deberá respetar las asignaciones forzosas, que son, conforme lo dispone el artículo 1226 del Código Civil, los derechos de los alimentos, la porción conyugal, las legítimas, la cuarta mejoras. Asimismo, deberán garantizarse los derechos de terceros, especialmente los acreedores de la persona que parte su patrimonio y los gananciales. Estos requisitos de validez de la partición deberán ser verificados por el juez antes de dar la licencia. Si hay sociedad conyugal vigente, debe liquidarse para respetar el derecho de los gananciales. Por esta razón se requiere el consentimiento del cónyuge o compañero permanente. Los asignatarios deben intervenir en el proceso y consentir la partición. Es necesario que los asignatarios, o sea, las personas que resulten beneficiadas por la adjudicación resultante de la partición, la acepten y en consecuencia deben firmar la escritura pública mediante la cual se formaliza la misma. La partición en vida del patrimonio de una persona requiere de perfeccionamiento mediante escritura pública como formalidad necesaria para su validez por exigencia expresa del parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. No sobra recordar aquí que conforme lo dispone el artículo 1760 del Código Civil, la falta de instrumentos públicos no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo. Como se puede observar, la escritura pública es un requisito de validez del acto. En la escritura pública, quien realiza la partición debe establecer si se reserva el usufructo o la administración de uno o varios de los bienes. La partición debe ser inscrita en las oficinas de registro para que se verifique la tradición. No se requiere el proceso de sucesión. La transferencia no está supeditada a la muerte del causante, por eso no se requiere proceso de sucesión. Bueno. Vamos a ver. Tengo las 11:30. Estamos viendo la partición de bienes. La legitimación para esa partición, dijimos,
que está legitimada la persona que pretende efectuar la partición de sus bienes, quien de tratarse de la sucesión por causa de muerte sería el causante, la partición de sus bienes. Entonces, la solicitud que se hace ante el notario, y que es la persona que va a hacer la partición en vía de todo o parte de su patrimonio. Esa solicitud debe llenar unos requisitos. Debe haber capacidad. La persona que efectúa la partición de su patrimonio debe estar dotada de capacidad de ejercicio, o sea, debe ser mayor de edad y ser plenamente capaz o no estar afectado por una incapacidad absoluta. Tiene que haber una licencia judicial previa. Esta licencia debe ser tramitada ante el juez de familia del lugar del domicilio de la persona que efectúa la partición de su patrimonio. La partición deberá respetar las asignaciones forzosas, que son, conforme lo dispone el 1226 del Código Civil, los derechos de alimentos, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. Asimismo, deberán garantizarse los derechos de terceros, especialmente los acreedores de la persona que parte su patrimonio y los gananciales. Estos requisitos de validez de la partición deberán ser verificados por el juez antes de conceder la licencia. Si hay sociedad conyugal vigente, debe liquidarse para respetar el derecho a los gananciales. Por esta razón se requiere el consentimiento del cónyuge o compañero permanente. Los asignatarios deben intervenir en el proceso y consentir la partición. Es necesario que los asignatarios, o sea, las personas que resulten beneficiadas con la adjudicación resultante de la partición, la acepten. Y en consecuencia deben firmar la escritura pública mediante la cual se formaliza la misma. La partición en vida del patrimonio de una persona requiere el perfeccionamiento de una escritura pública como formalidad necesaria para su validez por exigencia expresa, como hemos visto del parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. Nos sobra recordar aquí que conforme lo dispone el 17 del Código Civil, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumentos públicos entre cierto plazo, como se puede observar la escritura pública, que es un requisito de validez. Entonces, en la escritura pública, quien realiza la partición debe establecer si se reserva el usufructo o la administración de algunos bienes. La partición debe ser inscrita en las oficinas de registros para que se verifique la tradición. No se requiere proceso de sucesión. La transferencia no está supeditada a la muerte del causante. Bueno. Rescisión. ¿Qué es la rescisión? Otros le llaman resiliación. La rescisión es la acción que tienen las personas que resulten afectadas con la partición para que ésta sea dejada sin efectos mediante sentencia judicial y los bienes sobre los que recayó la partición vuelvan al patrimonio de quien hizo la partición en vida de sus bienes o parte de ellos. La partición efectuada conforme a esas reglas puede ser materia de la acción de rescisión intentada por las personas que resulten afectadas con ella. Y están legitimados para promover esta rescisión los herederos, el cónyuge o compañero permanente,
Los terceros que acrediten un interés legítimo. Estos terceros son los acreedores y quienes tengan un derecho o una expectativa sobre alguno de los bienes objeto de partición. El término para solicitar la rescisión es de 2 años. 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Cuando la partición debe ser registrada, este término comienza a contarse desde el acto de registro, dado que conforme lo dispone el artículo 2, literal B, de la Ley 1579 del año 2012, conforme el cual una de las funciones del registro es la publicidad de los actos registrados. En consecuencia, ha de entenderse que a partir del registro, todo el mundo queda enterado del mismo. La diligencia judicial. La diligencia judicial, para el trámite de la diligencia se aplica el Código General del Proceso. Bueno. Tenemos 20 minutos para las 2. A ver. Miremos un modelito de solicitud de liquidación patrimonial en vida. Entonces, yo se los dicto. Señor notario tal de la ciudad. Referencia, solicitud de autorización notarial. Referencia, solicitud de autorización notarial de partición en vida del patrimonio. Pedro Matías, mayor, identificado con cédula de ciudadanía número tal, de tal parte, de este domicilio, actuando en mi propio nombre, acudo ante usted con el fin de solicitarle autorizar mediante escritura pública la partición en vida de mi patrimonio. Anexo. Anexo a esta solicitud los siguientes documentos. Copia de la sentencia proferida el día de tal mal, proferida por el juzgado de familia de, mediante la cual me concedió licencia para adjudicar parte de mis bienes a mis legitimarios con nota ejecutoria. Segundo, la partición de mis bienes debidamente aprobada por el señor juez de familia. La escritura pública que se autorice con la finalidad indicada debe ser suscrita por mis legitimarios en señal de aprobación. Atentamente, Pedro Matías. Esa es la solicitud de autorización notarial de partición en vida del patrimonio. También puede haber un modelo de demanda para solicitar la diligencia judicial. Podemos hacer también una minuta para la liquidación del patrimonio en vida. En fin. Bueno. Entonces ya tenemos, que yo tengo como 15 minutos para las 12. Yo creo entonces que podemos dar por terminado el episodio de hoy. Doctor Altamar. Muchas gracias, doctor. Sí, don José. Gracias, doctor. Doctor, usted hacía alusión de que del testamento que era revocable. Eso es cuando la persona está viva, ¿verdad? Sí, claro, claro. O sea, él lo puede revocar y lo puede cambiar cuantas veces quiera. Cuantas veces quiera, Ya claro. cuando fallece ya quedó como quedó. Ya quedó,
Ya no, porque el único que puede es en vida. Y Y por ya eso dice que es irrevocable, ¿cierto, doctor? exactamente, en ese sentido es que es irrevocable. Muchas gracias, doctor. No, señor. Buena Bueno, tarde. igualmente, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Entonces, Gracias, doctor. Buena tarde. entonces, no sé, voy a ver. Hoy estamos hoy es 11 lunes de julio, lunes 11 de julio. 11 de julio. Entonces tenemos 11 de julio el lunes, martes 12 y el miércoles 13 termina las sucesiones. Entonces, a ver, ya se nos fue el día de hoy 11 y mañana martes 12. Bueno, yo tengo entonces ya todas las notas del 30, 30 y 40%, que es lo que interesa para efectos de calificaciones. Los demás son unos recorderis que estoy haciendo yo de esta materia de sucesiones. Si hoy es el lunes 11, mañana martes y el miércoles terminan las sucesiones. Si hay alguno que falte por su nota, porque yo tengo aquí ya un listado del 30, 30 y 40%. Ese listado entonces yo lo voy a subir para que todos tengamos conocimiento de cuánto fue lo que sacamos. ¿Ok? Bueno, ok, señores, entonces un placer saludarlos. Que descansen el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, Que doctor. tenga Una feliz Que tarde. mejore, doctor. bueno, igualmente, gracias. Gracias, Feliz tarde. doctor. Que pase buena tarde. Igualmente, para Tarde. ti. Gracias, chao, chao.